Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial, paisanos y paisanas de las redes sociales de Paisa Andrés. Vea, estamos en Vegachí, la tierra dulce de Antioquia del Nordeste, con este señor, campeón mundial de fútbol de salón, nada más y nada menos, Vegacho. Ja, Ave María, vea, coordinador de deportes hoy en el municipio, en el territorio. Qué belleza, hombre. Johan Vivares, bienvenido, mi hermano. Bueno, Johnny, bueno, muchas gracias a través de tu canal de Paisa Andrés y de todo lo que haces a través de las redes, pues bueno, que estamos hoy aquí dándole inicio a este nuevo programa que se llama. Más de 30, la idea es estar acá un poco más de 30 minutos hablando, conociendo esta historia, este ejemplo de vida, este campeón, que nos cuente un poco. Y pues hoy, 20 de mayo, que estamos de cumpleaños, Ave María, estoy cumpliendo 42 añitos apenas, entonces empezando a vivir y quería celebrarlo lanzando este espacio Más de 30. Y mi primer invitado, este campeón mundial, Johan, y el agradecimiento también para ASO TV, quien nos brinda este espacio para que escuchen esta historia que nos tiene Johan el día de hoy. Nuevamente bienvenido. ¿Y quién es Johan Vivares? Bueno, pues para muchos en Colombia, pues mi nombre casi nadie lo conoce, mi nombre es Johan Eric Vivares Tejada, pues por ende me dicen Vegacho porque soy oriundo de Vegachí, soy una persona que desde muy pequeño tenía unos sueños a través de una pelota, a través de jugar al fútbol y de poder compartir estos espacios realmente con mis inicios, pues que eran de niño, pues con los compañeros de la escuela y bueno, todo empieza en una convocatoria que hacen en 1990 para un baby fútbol. Y bueno, pues dentro del radar futbolístico del municipio pues no me tenían como muy presente, porque yo llevaba varios meses en el municipio, pero digamos que me la pasaba en la casa debido a que no tenía pues muchos amiguitos, andaba mucho con mi primo Fabián Ferney, que era pues con quien compartía en esa época. Y en esa primera convocatoria que voy y cuando me dieron la oportunidad en el ratico que pude jugar, porque siempre éramos más de 100 niños en esa época, pues voy y hago 3 goles, marcando pues un poco de diferencia frente a lo que era el trato con la pelota, el entender un poco del juego a pesar de ser tan niño. Y a partir de ahí pues como que hay una transformación inclusive en mi vida, porque el deporte no solamente me permitió darme a conocer en Colombia, sino que a través del deporte tengo y he dejado en muchas partes amistades, y bueno, ahí empezó como todo lo que era la parte deportiva. Ya después de ese pony fútbol, pues bueno, nosotros vamos como a esa primera experiencia deportiva de la competencia del baby fútbol en Zaragoza. Quedamos campeones de este baby fútbol, pues que permite que vos en enero vas a la Marte a disputar un evento de esa magnitud. Recuerdo que la Marte era de grama, era una grama inclusive mucho mejor que la del Atanasio, y en esa época nosotros pues tuvimos un torneo maravilloso llegando a la final. Dejamos en el camino rivales muy importantes como Nacional, como Medellín, como Envigado, y bueno, tuvimos un torneo donde lamentablemente perdemos la final con México 1-0, pero que nos ha dejado como una sensación de que muchos de esa generación podíamos hacer cosas grandes, y ahí hay que mencionar compañeros como Wilmar, que estuvo en Nacional, como Rigoberto Zapata, que también tuvo varias oportunidades para él ir a representar nuestro fútbol en el Medellín, en Envigado, Nacional, pero bueno, eso por cosas de la vida pues no se dieron y no se concretaron, pero creo que ahí empieza pues como todo lo que es ya esta carrera deportiva. Ya después de eso, en nuestro municipio no se ven como incursionado mucho en el microfútbol, lo que llamamos fútbol de salón. Y en la época del profe Hernán Marín, pues dice vamos a sacar un equipo de intercolegiados. Hernán Marín fue una de las personas que siempre estuvo como al pie del cañón frente a lo que fue esa preparación de nosotros en la vida deportiva, porque fue una persona que nos enseñó la disciplina, fue una persona que con sus métodos nos permitió crecer en lo físico, y nosotros digamos que donde llegábamos la gente veía unos jóvenes o unos niños muy menuditos,
pero que realmente a la hora de jugar nosotros teníamos el carácter, teníamos la capacidad frente a lo técnico y lo táctico y de pronto la gente se engañaba con la gente de Begachí por eso. Así más o menos empieza entonces el rodaje del fútbol de salón en Begachí, con ustedes, digámoslo así. Pues igual venía una generación de que uno veía que habían jugadores muy buenos. Recuerdo el difunto Arcángel, una persona que vivía ahí al lado de la cancha, hijo de don Manuel, pero también estaba el que hoy tenemos como concejal, que se llama Jorge Eliezer, que todo el mundo lo conoce como Pinga, o el Man Ríos, Neymar, un muchacho churro que realmente es de los talentos grandes que hemos podido ver en el municipio, un compañero como Wino, pues que trabaja hoy día en EPV, y de esa talla, pues Juan Carlos Orozco, que hoy día es el secretario del alcalde, que todos lo conocemos como Siga, era uno de los buenos talentos que también había en el municipio. Lamentablemente en unos juegos departamentales en Frontino tiene una lesión de rodilla y de allá para hasta la fecha pues él viene todavía quejando esa lesión y nunca fue la persona que conocimos pues en su vida deportiva, pero con un talento increíble. Y creo que si me pongo aquí a nombrar, pues desde esa época serían muchos, pero creo que de esa época también resaltar que nosotros no éramos muy conocidos en el fútbol de salón, pero ya había una gente que había hecho alguna cosa, pero nosotros empezamos a marcar una época diferente porque durante unos 6, 7 o más años, digamos que en intercolegiados, en regionales, empezamos a dominar en este deporte y que era un deporte que realmente nosotros lo hacíamos ver bien, que un deporte que lo practicábamos bien y que donde íbamos la gente iba a disfrutar llegó de Gachí, vamos a ver jugar, y entonces la gente pues tenía esa convicción de que el fútbol de salón era asegurado y mucha gente también iba como a verlo a uno en esa época y que bueno, con Juan Carlos hacíamos un dúo muy bueno a la hora de jugar. Y entonces, ¿de dónde llega Johan? ¿Cómo llega a Begachí? Y yo una vez por ahí lo escuché hablar también de que te tocó ver como un poco de lo que fue el Ingenio. ¿Cómo fue ese tiempo de jóvenes, dónde jugaban? Porque sabemos que somos un municipio muy joven, jovencito. Bueno, no, yo realmente yo nací en Medellín. Mi mamá es del corregimiento del Tigre, mi papá es de Segovia. Viví en parte de mi infancia, viví en Remedios, parte de mi infancia la pasé también en La Cruzada, parte de mi infancia la viví en Bello por cuestiones de trabajo de mi padre. Y yo llego a los 9 años al municipio de Gachí, donde mi mamá pues viene a montar unos negocios. Mi mamá viene con mi tía y con mi abuela pues a montar un almacén, una peluquería, y bueno, gracias a Dios, bueno, llegué a un municipio donde realmente me cambió la vida porque yo vivía en la ciudad, en Zamora, un barrio de Bello, donde yo realmente no salía mucho, donde yo realmente mi mamá pues la época era un poco violenta, mi mamá nos cuidaba demasiado, entonces llegué a Begachí, los 2 primeros meses que fueron noviembre, diciembre y parte de enero, pues me la pasé muy encerrado, pero cuando ya fui a la escuela, cuando ya fui a esta primera convocatoria, pues por el talento que tenía en esa época, pues era más fácil hacer amigos. Y en estos municipios pues se permite un poco más de libertad para uno. Entonces yo tenía la facilidad de que yo vivía en este sector, inclusive aquí donde estamos hoy día, en el Coliseo Municipal, había una cancha de fútbol que habían 2 arcos con unas maderas, unas cuatro maderitas, y ahí veníamos y jugábamos en esa época inclusive fútbol en una cancha que era muy rústica, que de pronto veníamos y la rozábamos y se organizaba. Pero para la época el deporte en nuestro municipio era ese aliado para salir como de toda la rutina del colegio, que era lo que hacíamos pues para nosotros como lo más grande y el esfuerzo más grande que teníamos, que era ir a cumplir al colegio o a la escuela. Y bueno, eso ha hecho que nosotros que tengamos hoy día pues el reconocimiento en el país, digámoslo de esta manera, por ser Johan Vivares Begacho para la gente en Colombia que lo conoce a través del fútbol de salón. Bueno, la historia es que usted empieza jugando fútbol
jugó entonces la Pony en la Marte, espectacular, y llega con el profe al fútbol de salón. ¿Cuándo sale Vegacho de Vegachí a jugar fútbol de salón fuera de Vegachí? Estuviste de pronto en Selección Antioquia antes de estar en Colombia y también sabemos que estuviste en clubes en el fútbol de salón profesional. Bueno, nosotros en la primera incursión en el fútbol de salón, que fue en el municipio de Amalfi, donde usted es oriundo, bueno, pues nosotros llegamos a Amalfi en el 94 a unos intercolegiados y para la época digamos que no teníamos ese nombre, pero llegamos a la final y en una final contra el municipio de Segovia, digamos que ellos eran los favoritos porque digamos que venían teniendo muy buenas actuaciones en todo lo que ellos desarrollaban deportivamente, un municipio más grande inclusive y más antiguo, pero sorpresa para ellos, nosotros vamos a esa final, les ganamos 9-0. Perdón, ¿ahí qué categoría era? En esa época los intercolegiados eran juvenil, era hasta los 17 años. Yo recuerdo que yo tenía 13 años para esa época y la mayoría de mis compañeros y rivales tenían entre 16 y 17 años porque la mayoría de los técnicos buscaban era eso, las edades más altas para llegar a sacar como esa ventaja en la competencia, pero yo tenía 13 años para la época y el día de la final inclusive recuerdo que hice 5 goles, quedé goleador del evento. De ahí vamos a unos juegos departamentales y en esos juegos departamentales ya surge la primera oportunidad para una selección Antioquia, que realmente la primera persona que llaman a la selección Antioquia por su juego fue a Siga, que Siga va a una preselección juvenil y él estaba ya como en esos primeros pasos para ver si llegaba a la selección Antioquia ya para unos juegos nacionales. De ahí pues también nace la oportunidad para mí a través de que él abre esa puerta y yo fui a una selección juvenil, una selección junior. Los primeros juegos nacionales para mí fueron en Yopal Casanare y a raíz de llegar a esa selección Antioquia, pues el entrenador de Bello Independiente se llama ese club, el señor Orlando Sánchez, pues me hace la propuesta que si ya estaba ahí, que por qué no iba a entrenar con ellos para que jugara liga. Y pues yo vivía en la Navarra, entonces me quedaba más cerca para ir a entrenar a Aniquía. En esa época vivía con una tía, con mi tía Dora, porque mamá pues vivía aquí y entonces ya con el tiempo mi mamá pues mirando esa oportunidad, pues la mejor opción era la tía, pero ya mi tía después se va de la Navarra a vivir a Segovia y pues me tocó quedarme viviendo solo donde unos compañeros donde me arrendaban una habitación. Y mucha gente a veces no cree que uno llegó y hizo tantas cosas de pronto que fueron fáciles, pero no, el estar solo, el estar sin su mamá, sin su hermano, que eran como el motor de todo en esa época. Pero pues digamos que yo tenía claro que yo que quería y yo quería a través del deporte pues triunfar y de pronto yo el fútbol insistí hasta cierta época porque yo fui a través de Altri Ríos, un amigo también de acá de Gachí, yo fui a un club que se llamaba Realtés, se entrenaba en Campo Amor. Y yo llevaba 10, 12 días allá al sol, al agua, entrene, dele. Y yo no sé si es que, bueno, yo creo que Dios es perfecto en todo. Y yo iba pasando en ese momento y ese día había llegado, no se me olvida, el Kid Murillo, que fue Selección Colombia, campeón de Copa América, jugó en el Cali, pues jugó en Liga de Quito muchos años. Él llegó y él simplemente dijo que él venía de parte de una persona y que iba de Urabá y él era el primer día. Para lo que nosotros jugábamos pues no nos hacía mucha diferencia, pero él inmediatamente firmó planilla de la liga y nosotros que llevamos todos esos días y yo dije no, yo por aquí no vuelvo. Después el señor del equipo pues sí me llamó, me buscó, pero yo la verdad ya ese día como que me decepcioné mucho porque no era talento, no era lo que se necesitaba era más bien un patrocinio, un respaldo, alguien que te apadrinara para eso. Entonces esa vez, desde ese día creo que me decepcioné un poco y no le intenté mucho al fútbol después de eso. Y ya había conocido la selección Antioquia, ya el microfútbol pues como que me iba abriendo unas puertas. Y gracias a Dios, pues yo en los equipos que jugué, en los equipos que estuve, siempre pude destacarme por el orden, por la táctica, por el liderazgo y eso me permitió
que en las selecciones Antioquia pues tuviera un espacio grande e importante. Bueno, Selecciones Antioquia, ¿qué se ganó con Selecciones Antioquia? ¿Qué se perdió? No, con la primera selección Antioquia Junior que yo estuve en Yopal Casanare, perdemos la final con Bolívar a penaltis. Pero ya en las selecciones que pude después estar, pues yo iba mucho con la selección Antioquia ya después mayores a un evento a Urabá que se denominaba para la época Copa Libertadores, un evento que empezó en el 2005 y nosotros con la selección Antioquia fuimos los primeros campeones de ese evento. Después estuve con la selección Antioquia en un nacional en Valledupar, donde también vamos y en ese nacional quedamos campeones. Ya con selección Antioquia todo eso era fútbol de salón, y ahora último en selección Antioquia fue en selección Antioquia de fútbol sala. Y en el 2015 yo voy a Juegos Nacionales, primera vez que en los Juegos Nacionales se incluye el fútbol sala, que es un deporte más nuevo en Colombia. Y vamos y también somos medalla de oro en Juegos Nacionales. Pues Antioquia demuestra que tiene un nivel muy alto, e inclusive pues algo que me sorprendió, que para los siguientes Juegos Nacionales van y bajan la edad, entonces ya nosotros no podíamos estar ni participar, pero digamos lo que dejamos el nombre de Antioquia en alto, porque en los primeros Juegos Nacionales de fútbol sala Antioquia es medalla de oro, y es uno de los reconocimientos también bonitos que tengo, porque con las selecciones Antioquia cuando vas ganas títulos a nivel nacional, pues es como lo más grande para nuestro departamento y a nivel Colombia, entonces es un logro también muy bonito, y que gracias a Dios pues en todas las selecciones Antioquia que estuvimos también en algunos momentos pudimos ser capitanes de estos equipos, y bueno, no, en selecciones Antioquia tengo que agradecerle mucho al profe Tomás Cortés, a Olman Fonegra, a Viviano Mena, que son personas que estuvieron ahí en ese proceso, y bueno, gracias a Dios pues creo que también en las elecciones dejamos una huella importante para que nuestro municipio también lo conocieran, porque como les he dicho, a todos lados donde llegaba era Vegacho, y la gente me decía era ¿dónde queda eso? Y ya medio les explicaba, ya sabían que era un municipio de Antioquia del Nordeste. La referencia siempre era Segovia, pues digamos que la gente sí conocía un poco más Segovia, entonces empezaron a saber un poco más de lo que es nuestro hermoso y bello municipio de Gachi. Bueno, muy bien. Johan, la selección Colombia. Nosotros veníamos ya haciendo cosas muy importantes a nivel Colombia en el fútbol de salón, y la selección Colombia para esa época, hablamos de los años 2004, 2003, 2005, pues era muy complejo porque la selección Colombia estaba casi que conformada por todas las personas de Bogotá. Una que otra vez había una persona de Santander o de la costa o de pronto de Manizales, pero casi en su totalidad era de Bogotá. La primera selección Colombia que yo llego es en el 2006. Resulta que hay unos Juegos Nacionales de fútbol sala, deporte que apenas también estaba como incursionando en Colombia, una modalidad del fútbol, y nosotros estuvimos en Madrid, Cundinamarca, en unos nacionales. En esa época también habían equipos como Millonarios, Santa Fe, que sacaban sus equipos de fútbol sala. Y nosotros vamos y bueno, llegamos a la final y tuvimos un muy buen torneo. Y de ahí del torneo escogen 14 personas para esta selección Colombia, que íbamos a ir a representar al país en los Juegos Suramericanos de Mar del Plata en Argentina. Pues nosotros cuando nos dicen, pues sí, vamos a esperar a ver si llega esa convocatoria, y gracias a Dios pues llegó el correo, el mensaje, la llamada, vea los tiquetes, tienen que estar en Bogotá tal fecha y para la preparación, y de ahí viajar a estos juegos, y fue mi primera selección. De ahí para allá pues pude estar año tras año en lo que fue el fútbol sala hasta el 2010, que en el 2010 pues digamos que ya había un recorrido muy importante, porque nosotros en el 2009 somos campeones de Juegos Bolivarianos en Bolivia, ese torneo fue en Sucre. Con sala. Con fútbol sala, nosotros somos campeones de Juegos Bolivarianos con fútbol sala.
y de ahí estuvimos en los Juegos Suramericanos que se desarrollaron en Medellín. Creo que fueron unos suramericanos que permitieron a nuestra ciudad, Medellín, tener la unidad deportiva que tenemos hoy día. Y bueno, a nosotros la sede que nos tocó fue en el Tulio Ospina de Bello. También el escenario está recién remodelado, muy bonito. Y ver un escenario tan grande, pues realmente lleno, pues nunca lo habíamos visto. Y que se quedaran 3.000, 4.000 personas afuera esperando ingresar, también era para nosotros muy bonito. Y yo he tenido la oportunidad de haber estado muchas veces en Brasil, que en Brasil casi todos los eventos donde nosotros estuvimos siempre era lleno total. En Argentina pues también se llenaba, pero realmente un escenario, por ejemplo en Bolivia, también recuerdo de 12.000 personas que el día de la final estuvo también lleno total, pero ver el Tulio Ospina en esa magnitud, Juegos Suramericanos, el apoyo de tu gente, tu familia, todo el mundo ahí a la expectativa. Recuerdo que inclusive aquí del Canalazo TV de Gachí, en esa época, Carlos Mario Muñoz, que hoy es el secretario del Consejo, también pudo ir a hacer unas notas. Recuerdo que me contaba que no creía que él iba a poder compartir un espacio, por ejemplo, con Falcao, el brasilero, que él estuvo ahí, le regaló una nota, le regaló pues ahí un autógrafo. Entonces hoy día pues como recordar y traer todo esto a colación es bonito, es chévere, porque en ese caminar, hoy día ya que no juego a ese nivel, que ya han pasado tantos años, pues es bonito. Y bueno, y lo que es la primer convocatoria a la selección de fútbol de salón, pues para poner en contexto a la gente, el fútbol sala es un deporte que es una modalidad del fútbol y que rige la FIFA, mientras que el fútbol de salón o el microfútbol que llamamos en Colombia es un deporte que tiene su propia federación, es un deporte que realmente es muy antiguo porque nació en 1930 en Uruguay. Y en estas dos disciplinas, pues en Colombia siempre había como que si jugás fútbol sala no jugás fútbol de salón. Y bueno, yo en el 2010 voy a un torneo en Urabá. Yo iba y reforzaba el equipo de Urabá en esa época. El profesor, pues de cariño le dicen Veneno. Todo el mundo en Urabá sabrá que Rubén Darío, no, casi nadie lo conoce y no Veneno. Y el otro compañero de él, el señor Maradona. Ellos dos nos llevaban a reforzar en esa época y yo voy con dos grandes amigos, con Gringer y con Cuervo. Y en esa época un amigo que tapaba, se llama Felipe, pero le decimos Chuleta. Nosotros vamos a representar Apartado y vamos, tenemos muy buen torneo, hacemos una gran semifinal y llegamos a la final con la selección Colombia de la época, donde estaban los muchachos que después pudimos compartir con ellos en el campo, como John Jairo Pinilla, un Panadero, un Celis, un Camilo Gómez, jugaba Douglas de Cartagena, o sea, tenían un equipo muy bueno. Y en esa final en el Coliseo de Apartado ese día no cabía la gente, recuerdo que inclusive una puerta que había afuera la quitaron para poder entrar y el Coliseo, sus graderías llenas, pero los alrededores también estaban llenos y le pudimos dar a la gente de Apartado una alegría muy bonita porque vamos y ganamos esa final 5-3. Y ese día nosotros nos abrimos un espacio en la Selección Colombia de fútbol de salón. Como te decía ahorita, era muy difícil porque siempre eran 8 o 10 de Bogotá y ahí nos llama el profesor Manuel Sánchez, que era el presidente de federación, y el profesor Jaime Cuervo, que era el técnico, para un premundial, que ya se venía el mundial del 2011, entonces ahí hubo un premundial en Pitalito, Huila. Nos llaman esta primera vez a Gustavo Zapata, a Andrés Murillo y Jorge Cuervo y mi persona para este premundialito, que era con Paraguay, con Brasil y con Argentina, los grandes exponentes del microfútbol en nuestro continente. Y fuimos y quedamos campeones ahí de este premundial, y ahí ya como que ya nos afianzamos en esta selección Colombia. Vamos y jugamos con un torneo muy bueno, un cuadrangular donde quedamos campeones de este premundial. De ahí se viene todo lo que es la recta del mundial del 2011, que se iba a desarrollar acá en Colombia. Entonces el profe Jaime Cuervo tiene entre 70 y 80 deportistas en todo el país para ir mirando. Nosotros vamos a unos espacios en Bucaramanga, en Villavicencio, en Bello, en Bogotá, y donde se pudieron ver todos estos jugadores. Y gracias a Dios pude estar en todas estas convocatorias.
De ahí estuve entre los 14 que pudieron estar en la recta final del Mundial, con la última preparación que fueron 3 meses ahí en Bogotá. Y ya lo que fue quedar entre los 12 para el Mundial, pues creo que era un logro grandísimo jugar mi primer Mundial. Ya tenía 29 años y veía una posibilidad muy grande de poder decir, hombre, vamos a pelear este Mundial, es en casa. Lo soñaba, me lo creía, porque ya había tenido también la fortuna en la liga profesional de ser campeón. Yo jugaba en un club que se llamaba Bello Independiente, después jugué en Bello Jairubi, después jugué en Bello Innovar Jairubi también, que ahí es donde quedamos campeón en el 2010, que también el ser campeón de la liga profesional te da un plus para que te tengan en cuenta en la selección. Yo en esa época era el capitán de ese equipo, entonces creo que todo eso ayudó mucho, pero también hay que resaltar algo, y es que yo siempre desde que tenía uso de razón y era muy niño, siempre tuve el apoyo de mi mamá para lo que fue la vida deportiva. Yo tengo mi papá, y mi papá toda la vida fue un gomoso y inclusive muy buen practicante del fútbol, pero mi papá nunca sacaba como ese tiempo para llevarme a un entreno, para estar pendiente de esas cosas, no. Digamos que hoy día usted ve que la mamá, el papá llevan a los entrenos de los niños, los llevan, los traen. En la época de nosotros no, todos íbamos a los entrenos solos y digamos que no se le daba tanto renombre a eso, pero sí tengo que realmente resaltar a mi madre, que mi madre siempre estuvo ahí. Caso curioso, y es que mi mamá casi no iba a los partidos porque ella dice que cuando le pegan a uno ya no se aguanta y que ahí mismo entra a gritar o a decirle algo a la gente, y que ella por eso más bien no iba. Y ya después, ya lo que es esa época de que te mencionaba de Selecciones Colombia del 2006 en adelante, pues ya después tengo mi esposa, que la conozco por ahí en el 2007, y ella ya empieza a acompañarme en ese proceso. Ya después está mi hijo, que nace en el 2008, y ya mi familia, pues digamos que se creció, pero también una familia que siempre me apoyó. Mi esposa es de las que les gusta el fútbol, ya le gusta ir a ver, a acompañar, y entiende y sabe pues del tema, y bueno, ya conmigo pues aprendió un poquito más. Entonces ya para el 2011 pues con ese apoyo de la familia pues mucho mejor, y en el Mundial pues fuimos paso a paso, y digamos que tuvimos un partido muy tenso, muy fuerte, muy aguerrido, muy duro, que fue la semifinal contra Argentina, que ese día pues pasó de todo un poco. Nos expulsan a John Jairo Pinilla, pero bueno, ese día mi amigo Gringer estuvo inspirado y hizo el gol del triunfo, y donde ganamos 3-2. Y ya la final pues digamos que era con Paraguay, y Paraguay venía de ser campeón del mundo. Conocíamos a muchos de esos jugadores porque jugaban en la liga profesional en Colombia, y eso fue otra ventaja. Tener una liga profesional en Colombia para esa época nos daba digamos, ese bagaje de ir conociendo los jugadores de Paraguay que jugaban en nuestra liga. Y para ese día pues yo tengo la fortuna de que el profe Jaime Cuervo pensó en mí, porque en la liga profesional yo marcaba muy bien al mejor pivo que había de Paraguay, que se llamaba Darío Herrera. Y digo se llamaba porque lamentablemente él fallece en la época de la pandemia. Él estaba jugando un torneo en la frontera con Brasil y Paraguay, y Darío lo picó para esa época no recuerdo si fue el chikungunya o uno de estos mosquitos, y él regresa digamos, de la recuperación, juega un partido importante. No jugó mucho, y el técnico quería como resguardarlo, pero él le dice, no, éntreme, que fue el último que supimos. Entra, hace un gol con que ganan, y después de ese partido a las horas él fallece lamentablemente. Un muchacho muy joven, yo lo tuve como compañero en Leones de Nariño en el 2012, y bueno, y el profe Jaime Cuervo me dice, esté preparado, esté mentalmente preparado, prepárese para ese juego. Faltaban 2 días para el partido, y yo ya sabía que iba a jugar, que iba a actuar, que me concentrara, y pues realmente yo creo que Dios me tenía para darme esa bendición tan grande, porque yo en el día de la final fui el jugador que más estuvo en el campo, la persona que más pudo jugar en esa final, y vamos y ganamos la final del Mundial 8-2 a Paraguay. Hoy día pues
hablando de eso, pues realmente me emociono mucho porque en esa época fue lindo, fue hermoso y cada que pasa el tiempo y los años pues lo recuerdo uno como con más nostalgia, como con esas anécdotas ahí tan vivas y esos recuerdos tan hermosos cuando el árbitro pita como el final y saber que vos sos campeón del mundo en tu deporte, en algo que toda la vida has practicado, que venía desarrollando desde que tenía 13 años, pues digamos que siempre estuve entrenando, que siempre estuve detrás de esa pelota en cualquier campo, en cualquier cancha, que a los 29 años tener la fortuna digamos, de culminar una carrera, pero que todavía tenías mucho por hacer y esa bendición tan grande pues la pude compartir ese día con mi esposa. Mamá pues desde la distancia, pues yo sé que mi papá estaba por ahí por los laditos, pero yo nunca he sentido a mi padre pues que estaba ahí como ni un mensajito, una llamada, hijo, usted no, mi mamá, mi familia. Pero yo igual siempre he querido a mi padre, adoro a mi padre y lo amo de la manera que él es y como él es. Y bueno, mi hermano pues también ha estado ahí presente. Digamos que es la persona pues que yo tengo ahí que siempre fui para él como esa referencia en la vida deportiva de él. Pues yo le llevo a mi hermano 8 años, entonces él también creció viéndome jugar y ya después de que empezó a él como esos pinitos de él, pues recuerdo que mamá me contaba que él le decía, mamá, yo quiero ser como mi hermano cuando yo sea grande, porque yo, gracias al talento que Dios me dio, pues siempre me destaqué cuando llegaba a algún lugar a jugar. Y bueno, después del Mundial, pues, ¿qué quedaron después del Mundial? Un reconocimiento muy bonito de la gente, de un país, porque recuerdo que unimos a un país a través de nuestro deporte. La gente dice el deporte del barrio y pues sí, claro, es del barrio, porque en las grandes canchas, en los barrios donde salen grandes jugadores, hoy día hay un auge muy grande en el deporte del microfútbol, ha ido creciendo demasiado, las redes han potencializado mucho el juego y a muchos deportistas y a veces veo, voy desde la distancia porque veo los muchachos y los veo como en otro ambiente, más celular, más redes, a veces se preocupan más por eso, por el mismo juego y no se les puede olvidar de dónde somos, de dónde venimos y que no se pierda el barrio y que no se pierda la humildad y que no se pierda realmente lo que nos hace grandes en nuestro deporte en Colombia, porque nuestro deporte es campeón del mundo en mayores 3 veces, pero también es campeón juvenil, también es campeón femenino. O sea, creo que frente a lo que somos en Colombia, el deporte del fútbol de salón es el más laureado frente a las copas del mundo, porque pues, los deportes individuales pues tenemos muchos, porque lo que es el patinaje, el atletismo, el ciclismo, el boxeo, son deportes que le han dado glorias al país en lo individual. Ya en los deportes de conjunto pues creo que somos los más laureados y los que más victorias le hemos dado al país. Bueno, después del Mundial promesas, nosotros después de ganar el Mundial vamos a la Casa de Nariño, pues que nos invita el presidente Juan Manuel, vamos a un reconocimiento y en esa visita a la Casa de Nariño pues él nos promete una casa, nos promete unas formas de empleo, unas formas de estudiar y todo eso se quedó en el aire porque realmente al día de hoy mucha gente que se lo vea uno después de mucho tiempo, pues te pregunta, ¿y la casa qué? Y pues la casa nunca llegó, la casa fue una promesa que se quedó ahí. Y yo también recuerdo, pues, de todas maneras, Johan, yo sí me considero con sentido de pertenencia, yo sí he seguido la mayoría de los deportes, todos sabemos que el fútbol es el deporte más reconocido, pero yo he seguido el voleibol, el baloncesto, el fútbol de salón, obviamente desde 2011, yo estaba viendo ese partido, viendo esa final, mucha gente en Amalfi, en el Nordeste, en Colombia, obviamente, ¿cierto? Y pues de verdad que para nosotros orgullo de que usted como habitante de este territorio, de esta tierra, haya logrado eso es espectacular. Nos hablaba usted del barrio, del deporte del barrio. Además de esos equipos profesionales en que jugó, hay una modalidad en Medellín que lo llamamos el pirateo. Contanos un poquito de eso. Bueno, el pirateo es algo importante para mí, ¿por qué? Porque yo realmente, cuando llego a Bello, yo empiezo a entrenar porque yo tuve una época, digamos que yo tuve una época a los 13 años, yo viajo a hacerse parte de la selección de Antioquia y jugaba en Bello en un club.
Después de eso, yo decido devolverme para acá y cuando me devuelvo para acá, estoy unos años acá estudiando, termino el bachillerato, empiezo la universidad. Yo estudiaba en Yalí, en la universidad, en el Jaime Sasa, que había traído pues la licenciatura en educación física para la época. Y yo lo que hago es que cuando llego de nuevo otra vez a Medellín por una invitación que me hacen otra vez del Club de Bello, yo no llego a trabajar, sino que el trabajo nuestro era ir a jugar a los barrios y en esa época teníamos patrocinadores que nos daban 50.000, patrocinadores que nos daban 100.000 por un partido. Entonces el pirateo para mí fue importante porque yo durante casi 7, 8 años yo no trabajaba, ese era mi trabajo. El jugar en los barrios, el ir a conocer casi toda el área metropolitana, porque nosotros jugamos en Itagüí, jugamos en Guayabal, jugamos en Manrique, jugamos en Villahermosa, jugamos los torneos en Bello en todos los barrios. Entonces nosotros un fin de semana eran de 6, 7 partidos un sábado, lo mismo un domingo, entonces eso nos permitía tener esa capacidad, perdón. Entonces para la época eso nos permitía vivir. Los fines de semana eran largos, corríamos de un lado a otro las canchas y las canchas eran realmente para nosotros el día a día, porque donde íbamos los barrios siempre estaban llenos, habían barrios donde la expectativa era cuándo llegábamos nosotros a jugar. Recuerdo por ejemplo unas anécdotas en Santander, ahí arriba de las Brisas, había un torneo, nosotros cuando salía la programación la gente se preparaba para ese partido, porque nosotros íbamos y pues, realmente jugábamos bien, teníamos un equipo muy bueno y habían patrocinadores que también esperaban ese día el partido para hacer apuestas. Entonces cada que jugábamos allá en el barrio Santander siempre estaban a la expectativa. La otra forma de vivir eran las apuestas. Entonces también habían muchas apuestas para esa época, estamos hablando de los 2000, ¿cierto? Apuestas de 5 millones de pesos, era mucha plata para nosotros. Entonces, si ganaban, te daban la liga. Nosotros siempre, primero, las apuestas las organizaba casi siempre yo, que era el que llamaban para eso. O me llamaba el patrocinador y yo organizaba. ¿Qué hacíamos nosotros casi siempre? Era 60-40. Un ejemplo, de 1 millón de pesos, listo. 60 por C, 40 para nosotros, porque la gente pone su plata y nosotros pues ponemos el juego. Y casi siempre concordábamos con la gente que nos dieran pues como esa plata. Entonces ya nosotros íbamos 6, 7, pues repartíamos el dinero por partes iguales. Siempre tuve eso. Yo tuve la fortuna de que por momentos me llamaban para llevar equipos por todo Colombia a torneos y yo lo que siempre quise fue tener casi siempre la misma plata para todos. A veces había personas que les pagaban un poquito más que a otras, pero también cada que ganábamos un premio la idea era que la plata siempre se repartiera por igual, porque yo creo que todos hacían sacrificios, todos sacrificaban familias, trabajos, y lo que hacíamos era ir a un fin de semana pues a ganarnos una plata, y yo creo que lo más importante era que todo el mundo se sintiera bien retribuido. Bueno, Johan, y en Medellín, escenarios los que usted quiera, obviamente pues en el área metropolitana, municipios como usted mismo lo decía, Bello, Envigado, Itagüí, pues tienen escenarios grandes y hay barrios con escenarios grandes, pero se ha hablado o se ha escuchado mucho de lo que es muy mítico y que ciertos artistas lo han repotenciado más, y ya usted ya sabe cuál es, ¿sí o no? Sí, Barrio Antioquia, hábleme un poco de ese escenario y de qué se vivía allá. Lo que pasa es que el Barrio Antioquia, ¿qué tiene? A ver, yo jugué en el Barrio Antioquia, yo jugué con la 59, pues ahorita si nos pueden ver ahí los de la 59, el señor Mauricio, que es uno de los patrocinadores, y la gente que siempre acompaña en el Barrio Antioquia, la 59, pues yo quedé campeón con ellos en el barrio. Estaba apenas cogiendo esa fuerza que el pelado Lencho, que es el organizador, venía metiéndole la ficha, y como te decía, las redes sociales han potencializado todo. ¿Qué nos muestran del barrio? Una jugada, otra jugada, ¿cierto? Y es importante, y eso es lo que le gusta a la gente. Pero cuando vos vas al barrio y ves, te sentás, vas a encontrar de todo un poco, equipos muy buenos, equipos muy regulares, porque realmente se necesita una capacidad para ir a hacer lo que están haciendo los muchachos de la banda de Crisma, lo que vienen haciendo algunos pelados, por ejemplo, de Futo, otros de la 24, los si no estoy mal, los del equipo de las Chingas. Hay muchos equipos buenos, pero el barrio realmente tiene una connotación y la red lo ha potencializado. Hoy día es muy reconocido y eso es importante.
digamos que los que hemos pasado a jugar en el barrio, pues vemos que cuando se juega allá no es fácil, porque allá ya hoy día la jerarquía y el estatus, entonces le va indicando como a cada jugador que puede ir al barrio de Antioquia a jugar y que allá sí hay que hacer algo diferente para poder que tu equipo salga adelante y vos individualmente puedas sobresalir. Pero esos mismos equipos van a El Salvador o van a un torneo por allá en Itagüí o van a los torneos de Bello y digamos que ya no trascienden tanto, pero porque digamos que en esos otros eventos no vas a tener tantas redes. Ahorita realmente hay mucho auge a través de eso. Y el público, el ambiente del barrio sí puede verse un poquito más digámoslo así, acalorado. No, en todos lados hay de gente apasionada. El microfútbol mueve pasiones. El microfútbol realmente en todos lados hay gente que va a llenar los escenarios, porque es un deporte que en todos lados vas a ver gente que llega y que disfruta de ese deporte. Entonces nosotros en todos los escenarios donde pudimos compartir o que se tienen hoy día, los barrios llenan realmente. Pero el barrio ha ido transformándose porque hoy día, yo recuerdo que cuando yo jugaba no estaban no alquilaban las sillas, no habían esas gradas que tienen hoy día metálicas, entonces creo que Lencho, el organizador, le ha tocado evolucionar, ir mirando cómo es que va a mejorar la capacidad. Lo otro, ha tenido unos patrocinadores que torneo tras torneo le han ido mejorando, entonces creo que ahí hay que hacerle un reconocimiento al Lencho. Y el barrio, bueno, yo tuve la fortuna de entrenar en algún momento a los muchachos de la banda de Crisma, algunos como Orlando, como Meudi, como Kendry. Pues esos muchachos creo que han crecido demasiado y uno de los que más me gusta ver y que desde que lo tuve conmigo era Mimi. Y yo siempre he sido un admirador de Mimi, de Orlando y de ellos porque es como todos somos del barrio, pero del barrio tienes que salir a buscarte esas oportunidades. Y ellos hoy día andan por todo el país jugando, hoy día han salido al exterior a jugar. Y eso te lo da es que de dónde somos, de dónde salimos, porque de donde salimos todos salimos con esas ganas, con esa hambre, con ese deseo de hacer muchas cosas. Y creo que eso es lo que nos hace importantes y grandes a la hora de ir a defender un deporte y a la hora de vestir unos colores o a la hora de mirar que realmente el microfútbol nos ha permitido vivir de él, tener un reconocimiento, tener empleos, tener una familia y todo a través del microfútbol. Para todos el fútbol es lo máximo, el fútbol es lo más grande porque hoy día inclusive los contratos, todo lo que se hace es importante. Pero un deporte como el nuestro realmente te da cosas más pequeñitas, pero te da algo muy grande y es el reconocimiento realmente de corazón de mucha gente, el ir a cualquier parte del país y que la gente te salude, que la gente te vea, creo que es muy importante y yo por ejemplo que ahorita que hace 2 años que viví en Bogotá, me pasaba algo muy caccioso y es que vos crees que estás en algún lugar y que no hay gente que está pendiente de lo que vos haces. Y cuando yo llego a Bogotá y que se dan de cuenta que estoy viviendo allá y me empiezan a invitar a los barrios a jugar, voy a los barrios y gente que se me arrimaba a pedirme una foto o gente que se arrimaba a saludarme y me hablaba con una propiedad como si me conociera toda la vida. ¡Ay, Vegacho! ¿Qué haces acá en Bogotá? ¿No? Trabajando. Entonces empezaron a salir esas oportunidades, pero ver uno el cariño de la gente y el reconocimiento, pues creo que es lo mejor y lo más importante que te puede dejar este deporte. Y ahora que ellos van surgiendo y han crecido tanto, pues yo soy muy poco de redes, pero los veo a ratos y la verdad sí me alegro mucho que ellos tengan esa fortuna de vivir hoy día de ese deporte, de haber crecido y de seguir creciendo, porque sé que lo van a hacer. Y bueno, haber de pronto en su momento haber aportado un granito de arena en su vida deportiva y ojalá en su vida personal. Hombre, espectacular, hombre, Johan, todas estas historias. Ya para terminar, es usted muy buen conversador, no hay que preguntarle mucho, lo cuenta todo. Este balón, porque es especial, aquí está la firma de quién. Pues es un balón con que se jugó el Mundial, es un balón que como puedes ver tiene la firma de todos mis compañeros, aquí hay firmas pues para mí que son importantes porque tener un balón con mundialistas y por ejemplo gente como John Pinilla, como Freddy Celis, que son 2 personas que son tricampeonas del mundo, Panadero, un arquero como Santofimio,
entrenadores como Jaime Cuervo, Viviano Mena, Giovanni Hernández, que el Señor lo tenga en su santa gloria, que hace muy poco nos dejó, el profesor Manuel Sánchez, el presidente de la federación, que fue el que nos dio la oportunidad, y compañeros con los que caminé mucho tiempo, muchos años, como Cuervo, como Gringer, que estuvimos durante muchos años caminando los tres para muchos eventos, muchos torneos, y que igual hoy día pues seguimos como muy unidos, siendo muy amigos, y bueno, yo con el que más tengo más relación y con todos me llevo muy bien, pero yo tengo una muy bonita amistad hace más de 20 años con Gringer, y pues yo estaba en Bogotá trabajando con él todavía sigue en Bogotá, hoy día estoy yo acá en Megachí, y espero que la vida nos permita otra vez volvernos a juntar y volver a compartir espacios con él, y es un balón que lo guardo porque pues creo que son cosas que no se van a volver a repetir. El tiempo no se devuelve, pero cosas como estas sí te llevan a 3 meses de concentración, a estar enfocados 20 días en un mundial, lograr el objetivo que era quedar campeones, y creo que, como te lo decía ahorita, mientras más pasen los años, pues más vamos a recordarlo, pero también a valorarlo. Y Vivares 5. Ese es un regalo que nos hace un amigo con una marca de balones, y él nos llevó en el mundial este balón con los nombres personalizados. Esto fue una gestión de Chispiao, un amigo de Bogotá que también hizo parte de la Selección Colombia en todo el proceso, y fue una sorpresa muy bonita porque es un balón que es personalizado con tu nombre y con tu número. Es un balón pues realmente que pues a uno que le gusta darle pata a todos los balones, pues este es de los que uno no quisiera acabar jugando. Entonces es un balón muy bonito, que lo conservo, que lo mantengo en mi casa, y digamos que inclusive de no usarlo se han ido deteriorando un poco, pero así con los años, porque es un balón que ya tiene más de 15 años, es un balón que se le tiene un cariño inmenso, y creo pues que ahí va a estar hasta que Dios lo permita, que uno tenga salud y vida. Como le dije, Johan, hoy estoy cumpliendo 42 años. Yo empecé a jugar más que todo sala, en Amalfi se juega más sala que salón, pero también salón. Yo cogí una devolución, y yo no voy a decir, pues hombre, Johnny es un calidoso, no, pero para Johnny tener 42 años y haber empezado a los 25 no me va mal. Entonces yo digo eso, si yo lo hubiera hecho desde niño, desde esos escolares, desde esos intercolegiados, ¿qué hubiéramos hecho, cierto? Entonces yo quiero que usted le deje ese mensaje a esos niños y a esos jóvenes que nos ven, para que hagan este deporte. No me refiero a me refiero al deporte en general, al que sea que se decidan, al que sea que les guste, si les gustó el vóley, el baloncesto, el fútbol de salón, el fútbol sala, pero que de verdad se concentren, lo hagan, le metan disciplina, porque usted nos ha demostrado a dónde se llega con esa disciplina, la que de pronto algunos no tuvimos disciplina, nosotros no tuvimos. Yo recuerdo que yo de niño no tuve unos vallos, no tuve un balón, pues obviamente, ¿cierto? Como que tampoco se tenía un celular, tampoco se tenían muchas cosas que hoy en día de pronto son más fáciles. Entonces, tu mensaje para los jóvenes, Johan, para finalizar. No, pues realmente, Johnny, no. A través del deporte se hacen demasiadas cosas, se construyen demasiadas cosas, y el deporte no es solamente como lo ve mucha gente, que es ir a hacer un ejercicio X o Y, no. El deporte nos da valores, el deporte nos permite crecer en toda la vida personal, y a nuestros jóvenes, que hoy día hay más facilidad para acceder a cualquier disciplina, es que busquen qué les gusta, qué les apasiona, que después de que tengan un amor propio por un deporte o una disciplina específica, que no dejen de hacerlo, que no dejen de desarrollarlo, que no dejen de soñar, porque nuestro deporte es del barrio. Yo en la época vivía aquí en el municipio, y uno aquí en el municipio no veía esas oportunidades, pero solamente hablando con un balón en una cancha, eso nos abrió esos espacios para ir a la selección Antioquia, después para jugar en unos clubes, después para jugar en la liga profesional, después para estar en la selección Colombia, después para llegar a tener unos objetivos grandes, y llegar a un mundial, ganar un mundial, y realmente uno es como cualquier ser humano, uno desde abajo empezó. Yo llevo entrenando desde los 13 años. 11, 13 años más o menos, como a un buen nivel, y siempre buscando como la élite deportiva, y durante tantos años realmente yo lo veía como mi pasión.
Gracias a eso me gané la vida, gracias a eso tengo inclusive el empleo que tengo, porque el deporte me ha dado un estatus y un nombre. ¿Me hace más que nadie? No, simplemente me hace tener un valor agregado frente a mis títulos, pero tampoco me hace más que nadie. Entonces a los jóvenes sueñen, luchen, ¿qué quieren? Metas, son alcanzables todas, pero hay que sacrificar muchas cosas. Yo sacrifiqué mi familia, yo vivía lejos de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, después de que yo ya tenía una familia. Cuando me nació mi primer hijo, mi segundo hijo en el 2008, yo estaba en Uruguay, yo llevaba 2 meses en Uruguay, mi hijo nació y lo conocí a los 15 días y sacrifiqué estar al pie de mi esposa, ver a mi hijo la primera vez, lo vi después de que Samuel llevaba ya 15 días de nacido, lo pude cargar y son sacrificios que tocan hacer. Hay gente que de pronto dice, no, es que tan fácil no es, porque ¿qué es mejor que ver nacer a tu hijo? ¿Qué es mejor que acompañar a tu esposa en ese embarazo, en la recta final de los últimos 2 meses? Y ahí hubo un sacrificio. Entonces los jóvenes hagan lo que tengan que hacer frente al deporte, busquen y luchen frente a sus metas. Y hoy día inclusive creo que todo el ser humano que se quiera, que se valore, debe de buscar hacer ejercicio, sea la bicicleta, sea ir a un gimnasio, sea caminar, sea ir a trotar. ¿Por qué? Porque es que el deporte no te va a dar, como te dicen, no te va a dar salud, no te va a dar es todo para vos tener una calidad de vida. Todo, porque te da un estado de ánimo, porque te permite pensar mejor, porque te permite todo el día tener realmente la capacidad de hacer todo lo que quieras de buena manera. Entonces, qué bueno que la gente vea que el deporte es una opción, no, el deporte es una vitalidad y una necesidad que necesitamos todos. Entonces la invitación es a que chicos sueñen, chicos, no se alejen de lo que es importante. Amigo no es el que te invita a robar, el que te invita a hacer cosas malas, ese no es tu amigo. Amigo el que te invita, como dice todo el mundo, a hacer algo productivo, a hacer negocios, a mirar por dónde vamos a crecer los dos, pero amigo no es el que te invita a robar o a soplar. Hoy día que hay tanto vicio como el tusi, como la marihuana, como tantas cosas que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Entonces qué bueno que los jóvenes vean que cuando papá y mamá están detrás de vos, sacándote para que vas a entrenar, para que te apoyan con un zapatico, con unos uniformes, venga, valore eso y hágale su mejor esfuerzo y luche, sueñe en grande para que realmente ustedes también puedan alcanzar metas como las que he podido alcanzar yo y las que hemos podido tener a través de tantos compatriotas que nos han dado alegrías grandes en el deporte. Entonces qué rico que realmente tengan esa visión. Y no, Johnny, ve, yo creo que el de este programa, que es nuestra primera versión de Más 30, pues creo que se nos va a quedar cortico porque realmente anécdotas muchas, historias demasiadas, pero lo importante es que la gente conozca un poquito de Más 30, que a través de Más 30 pues puedan conocer un poquito más de mi vida y que de pronto mucha gente no conoce esas cosas que a veces los deportistas tenemos que vivir y por las que tenemos que pasar, pero bueno, yo creo que ahí todas son más que alegrías, y no agradecerte por permitirme estar en este espacio y bueno, esperemos que la gente le guste este programa, que sea el primero de muchos más y que tenga mucho éxito. Para finalizar hoy el programa de Más 30, queremos que todos tengan presente el estar siempre en el deporte, siempre por el buen camino, siempre buscando en querer a los demás con sus diferencias, y que este programa de Más 30 hoy pues que es el primero, pues sea el de muchos más, y que también ustedes a través de sus redes nos ayuden a que con la gente conozca Más 30. Un abrazo, Dios los bendiga y muchas gracias. Ahí está, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Paisa Andrés, hoy con este campeón mundial, mañana con cualquiera de ustedes, con muchas personalidades, y eso es lo que queremos, contar historias de vida, ejemplos para toda la comunidad, para quienes nos ven en todas partes. Paisa Andrés, hasta pronto, Johan, gracias. Un gusto, hasta luego.